Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo estáis, queridos amigos y seguidores de Misterios Universales en iVoox y seguidores del canal de Arturo Oms aquí en YouTube? Bien, hoy os quiero hablar de algo que, bueno, evidentemente pues se habla muchísimo de esto en los telenoticias, sale cada dos por tres. Recientemente pues pude ver incluso vídeos que son estremecedores respecto a este asunto que vamos a hablar, ¿no? No voy a hablar tanto de la guerra de Ucrania, pero sí que voy a hablar de lo que está sucediendo en Rusia, en Canadá, en el mar siberiano, en el océano Ártico y en el mar de Bering. Están sucediendo cosas muy interesantes y se está focalizando la atención sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, que para mí tiene un trasfondo muy importante del cual nos está hablando. Y justamente aquí en este canal pues os quiero hablar de esto. Veréis, ahora mismo hay una guerra entre Rusia y Ucrania, y Rusia, pues como todo el mundo bien sabe, ha invadido Ucrania. ¿Por qué ha invadido Rusia Ucrania? Pues según Putin, porque la OTAN está desplegando una serie de armamento muy cercano a Rusia, y además, pues claro, los ucranianos quieren adoptar nuestra forma de vida occidental, y eso pues evidentemente esa forma de vida, ya lo sabéis, es diabólica, es malísima. El hecho de tener sanidad para todo el mundo, el hecho de que todo y que no sea exactamente justo el sistema, pero sea mucho más justo y mucho más equitable que un sistema comunista como el que hay en Rusia, o dictatorial prácticamente, porque es un comunismo dictatorial enmascarado. Pues claro, esto lo carga el diablo, ¿no? Esto es malísimo, según Putin, para Ucrania, ¿no? Y entonces, bueno, yo os hago una reflexión simplemente. Si vosotros tuvierais que cambiar de lugar de residencia y os dijeran, bueno, ¿dónde queréis vivir? ¿En Rusia o en Europa? ¿Dónde viviríais? Yo creo que lo tenemos todos claro, ¿no? En Rusia, evidentemente, hay un lake, como dicen los norteamericanos, hay una falta de libertades. Si tú tienes una religión que es diferente a la ortodoxa, ya te puedes ir calzando, amigo mío. Si además tienes una inclinación sexual diferente a la normal, es decir, a la heterosexual, es muy posible que acabes en la cárcel si eres gay o lesbiana, ¿no? Y además sales del armario de una forma completamente pública. Es decir, en Rusia hay una serie de limitaciones a la libertad, a la expresión, a muchísimas cosas que son para mí terroríficas y muy importantes. Por eso me sorprende más, ¿no?, viendo que hay personas que defienden y apoyan a Putin, y no solo a Putin, sino a lo que está haciendo, que me parece terrorífico. Además de recordar a todo el mundo que esta guerra está en Europa, porque Ucrania está en territorio europeo. Bueno, veréis, yo creo que esta guerra la podríamos llamar la guerra del Ártico, la guerra por controlar el Ártico. Se le llama la guerra de Ucrania, pero realmente es la guerra del Ártico, porque además, fijaros, todos los territorios que Putin quiere de alguna forma anexionarse o apoderarse están tocando el mar. Es decir, y ahora vamos a explicar por qué. Bien. El Ártico está plagado de muchos restos de la Segunda Guerra Mundial, y evidentemente, pues no solo eso, sino que además es una fuente muy importante de pesca, sobre todo de pesca de marisco, de pesca de pescado, etcétera, ¿no? Ahí hay grandes barcos que están faenando y que de alguna forma extraen muchos recursos naturales de estos mares. En 1741, estas islas, este archipiélago, es descubierto por Bering. De hecho, el mar que queda justo por debajo, si hacemos un dibujo mental, veremos Rusia aquí a la izquierda, Canadá a la derecha. Trazamos una línea divisoria. Arriba a la izquierda tendríamos el mar siberiano, arriba a la derecha tendríamos el océano Ártico, y toda la parte inferior sería el mar de Bering. De hecho, si hacemos esta línea divisoria, veremos que es la que separa Rusia de Canadá. De hecho,
Alaska, que es toda esta parte que hay a la derecha, fue vendida por Rusia en 1867 por 7,2 millones de dólares. Recuerdo que ahora Trump incluso decía de comprar otra nueva parte allí, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo allí y que está oculto o que los telediarios, los noticieros, pues de alguna forma no recalcan y no nos están explicando? Veréis, en 2020 sucedió algo que ya nos marcaba ese punto de inflexión, y es que había un barco norteamericano faenando en esas aguas, en el mar de Bering, y de repente es sobrevolado por unos cazas rusos que le dicen que se alejen de esa línea, porque si no van a tener graves problemas. Los barcos llaman a sus guardacostas y los guardacostas le dicen que para evitar problemas, pues que se entren un poquito más hacia Alaska, hacia el territorio canadiense, para evitar, más para la derecha, para evitar toda esta cuestión, ¿no? Oye, tiraos más para Alaska, que esto es territorio nuestro, y así evitamos este conflicto con los rusos. Desde 2014-2015 los rusos han de alguna forma aumentado sus maniobras militares en esos mares de una forma muy importante, pero desde 2014, desde 2015. Pero si retrocedemos un poquito más y vamos a 2007, veréis que los rusos lo que han hecho es rearmar toda esa parte de continente que les pertenece. Es decir, allí había muchas bases militares rusas abandonadas, bases militares alemanas abandonadas, que también pues intentó de alguna forma establecerse y conquistar ese territorio. Y lo que han hecho los rusos es volverlas a equipar de misiles, volverlas a equipar de armamento militar, para de alguna forma protegerse, según ellos, de esa militarización que está haciendo la OTAN muy cerca de su casa. Lo que no se dice es que Putin ha hecho exactamente lo mismo, y podríamos decir que ha recuperado el terreno que había perdido, y por lo tanto el crecimiento militar que ha hecho, podríamos decir que ha sido prácticamente el doble del que ha hecho la OTAN, puesto que él ha tenido que rearmar y recuperar ese terreno que había perdido frente a la OTAN. Por lo tanto, me hace mucha gracia que Putin critique la OTAN cuando él está haciendo exactamente lo mismo y de una forma muy superior a como lo ha hecho la OTAN. Por eso os digo, no os creáis todo lo que os cuentan, porque todo lo que os cuentan no es así. Esa zona es muy rica en muchos elementos, como por ejemplo, no elementos, sino recursos naturales como el petróleo, gas natural, el estaño, el manganesio, el oro, el níquel, el plomo y el platino, por ejemplo. Y ahí hay una guerra por esos recursos naturales. No solo eso, sino que además este mar, el mar de Bering, el océano Ártico, permanecía helado la mayor parte del año, cosa que hacía que era intransitable prácticamente la mayor parte del año, el grueso del año. Y esto ha cambiado. ¿Ha cambiado por qué? Porque evidentemente estamos ante un cambio climático. Os voy a dar unos datos muy sencillos y que veréis que ahí se hace o está mucho más marcado. Y con lo cual esto hace pues que cada vez haya menos hielo y que la zona sea mucho más transitable. Veréis unos datos muy sencillos. El Ártico antes, por ejemplo, el hielo medía prácticamente 6 kilómetros de anchura. Hoy podemos decir que el hielo mide la mitad, es decir, unos 3 kilómetros de grosor. Y no solo eso, sino que antes había unos 8 millones de kilómetros cuadrados de hielo, y ahora hay 4 millones de kilómetros cuadrados de hielo. Hay algo muy preocupante que sucede, y además que es totalmente paralelo a ese cambio climático y a ese deshielo, que es la pérdida de ese permafrost, de esa capa que hay justamente encima del hielo, y que además, bueno, puede medir varios metros de anchura, y que esa capa de permafrost contiene virus, contiene bacterias que hace pues seguramente miles de años que están ahí encerradas, para las cuales el ser humano no tiene ningún tipo de defensión, y estamos totalmente indefensos. Y por lo tanto, si
en función de qué bacteria o de qué virus se pudiera llegar a liberar de ese permafrost, eso sería un auténtico desastre. Veréis, allí hay miedo. Por primera vez, Suecia y Finlandia, dos países que habían intentado mantenerse bastante alejados de la OTAN, han pedido entrar en la OTAN, al igual que Ucrania, que también ha pedido entrar en la OTAN. Esto sucede porque cuando tú ves que Rusia está invadiendo un país vecino como Ucrania, y además no solo eso, sino que el trasfondo es mucho más grave, puesto que está rearmando toda la zona del Ártico. Y esto, vuelvo a insistir, de esto no se habla, pero ya os hablo yo de toda esta cuestión. Claro, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Y por lo tanto, Suecia y Finlandia han pedido esa entrada en la OTAN. Yo os voy a hacer una pregunta muy sencilla. Teniendo en cuenta que si vosotros vivierais en Rusia y tuvierais una religión diferente a la ortodoxa, lo más probable es que os incautaran todos vuestros bienes, que pasarais muchos años en la cárcel. Y además, pues imaginad que encima sois homosexuales, sois gays o sois lesbianas, salís del armario. Lo mínimo que os va a pasar es que os encierren en la cárcel por vuestra inclinación sexual, que a mí me parece que esta tendría que ser algo completamente libre, ¿no? Es decir, si uno quiere ser homosexual, pues yo creo que tiene todo el derecho a ser homosexual, igual que si uno quiere ser lesbiana, pues tiene todo el derecho a ser lesbiana. Pues eso en Rusia significaría simple y llanamente que iríais a la cárcel. ¿Cómo os sentiríais vosotros? ¿En qué país decidiríais vivir? ¿Qué os gustaría vivir más? ¿En un país que es prácticamente una dictadura absoluta como es Rusia? Incluso, bueno, hace muy poquito, ¿no? Veía un telenoticias en el cual un presentador muy conocido de la televisión rusa decía, bueno, es que respecto a lo que está sucediendo, estas derrotas que ha tenido el ejército ruso de Putin, no voy a expresar mi opinión, puesto que expresar mi opinión significaría clara y llanamente pues que seguramente me encerrarían en la cárcel y por lo tanto me voy a abstener de decir lo que pienso. Cuando un presentador de un medio público os dice esto, ¿qué es lo que sucede? Todos recordaremos también que esa, perdón, que aquí pasa mi gatita, que esa telecadena de televisión privada, no recuerdo exactamente cómo se llamaba, también fue cerrada automáticamente por Putin, aunque intentaron muchísimas veces continuar subsistiendo, pero al final no fue posible porque es que cerraron la cadena, ¿no? Veréis, si vosotros tuvierais que cambiar de lugar de residencia, o yo mismo tuviera que cambiar de lugar de residencia y me preguntaran dónde quiero vivir, si en Europa o en Rusia, yo con los ojos cerrados escogería Europa, porque sí que es cierto y certero que nuestro sistema, el sistema europeo, tiene una serie de fallos y muchas veces pues también es verdad que nuestras libertades se ven atentadas y restringidas, eso es cierto, pero no a los niveles de Rusia. El hecho de que yo sea mormón, judío, adventista del séptimo día, ortodoxo, cristiano, testigo de Jehová, no va a significar que me vaya a la cárcel. Lo que ha hecho Putin es todas aquellas religiones que eran diferentes a la suya, muchas de ellas lo que ha hecho es incautarle los bienes y cerrarlas y meter a sus dirigentes en la cárcel. Esto es lo que ha sucedido en Rusia. Esto es lo que está sucediendo en Rusia, ¿no? Lo que está sucediendo en Rusia es que si tú tienes una inclinación sexual diferente a la heterosexual, pues irás a la cárcel si lo admites. Si publicas una información que es contraria al régimen de Putin, irás a la cárcel. Esto es lo que está sucediendo en Rusia, ¿no? Entonces a mí me alucina completamente que haya personas que defiendan a Putin, que defiendan lo que está haciendo Putin, cuando además su único escudo, su única argumentación es, no, es que la OTAN le ha puesto bases militares a Putin muy cerca. Señores, desde 2007 Putin lleva rearmando el continente ártico. No solo eso, sino que, fijaros, es lo que decíamos antes, Putin está intentando controlar Ucrania. ¿Por qué? Porque es una zona costera muy importante y que ahí en muy poco tiempo va a haber un tránsito mundial de mercancías y recursos naturales importantísimo.
Y además Ucrania, todo el mundo lo sabe, tiene una cantidad de recursos naturales abrumadora. Con lo cual, ahí tenéis las claves para comprender lo que está pasando en Ucrania, lo que está haciendo Putin en Ucrania, y esto me parece a mí terrible, ¿no? Terrible que haya personas pues que defiendan, pues que llegue un señor, volatilice ciudades como Kiev, destroce monumentos, destroce las vidas de miles de familias porque Zelensky ganó las elecciones, había pacificado Ucrania, y Ucrania había entamado un proceso democrático para unirse a la Unión Europea. Que evidentemente la Unión Europea tiene no un fallo, sino que tiene muchísimos fallos. Os vuelvo a hacer la pregunta: ¿dónde preferís vivir? ¿En Rusia o en Europa? ¿Verdad que lo tenéis bastante claro esto, claro todos? Es que la respuesta no puede ser de otra manera, ¿no? Por lo tanto, tenemos que hacer una reflexión todos, y tenemos que, de alguna forma, hacer un poco de autocrítica y mirar por qué estamos, de alguna forma, una parte de nuestra sociedad está apoyando esta barbarie tan bestia, ¿no? Es una guerra con muertes, con violaciones por ambos lados, evidentemente, y con toda esta violencia que implica la guerra y destrucción, que al final, bueno, es absolutamente todo un negocio, ¿no? Porque podríamos hablar ahora también de ese llamamiento a empresas internacionales para la reconstrucción de Ucrania. Si se hace este llamamiento, es que la guerra ya está cerrada, ya está pactado la fecha y la hora final de la guerra, ¿no? O sea, otra cosa que a mí me sorprende también de una forma pues bastante aguda. En fin, amigos, ya os voy a dejar, no os quiero machacar mucho más en este sentido, que si no igual luego me hago pesado. Recordaros, por favor, que os suscribáis a este canal, a ver si llegamos a 5.000 suscriptores. Este es el objetivo para 2023, a ver si podemos llegar a 5.000 suscriptores. Y también recordaros pues que estoy en iVoox. En iVoox me buscáis como Misterios Universales, y ahí pues grabo programas un poquito más largos, sobre todo para aquellos que os gusta viajar y escuchar algún podcast también, o ir a dormir y poneros algún podcast. Si tenéis Telegram, le dais ahí a la lupa, buscar también Misterios Universales. Tengo un pequeño grupo en Telegram, y si no tenéis Telegram, instalaros Telegram y buscáis Misterios Universales. Os unís al grupo en Telegram, y ahí también pues podemos chatear, y voy colgando las noticias y los últimos programas que voy haciendo. Nada, amigos, un abrazo y espero que nos veamos en breve. Muchas gracias por todo.